Miguel Ángel Rodríguez y con José Miguel Villalobos, porque ellos van a sostener distintas lecturas de lo que es este proyecto que se ha presentado para sesiones extraordinarias y que, bueno, lo que más ha trascendido es que se aumenta el número de diputados, pero se hacen cambios interesantes dentro de la propuesta de cómo se distribuirían ese número de diputados. Es una propuesta de un grupo de ciudadanos encabezada, digámoslo así, por quien fuera candidata a la vicepresidencia del Movimiento Libertario, Abril Gordienco, pero hay otras personas que están participando allí y es la segunda vez, conversando con don Miguel Ángel Rodríguez, es presidente de la República, que se presenta una iniciativa de este tipo. Don Miguel Ángel, usted como es mandatario, la propuso. Se tuvo que echar marcha atrás. El punto más crítico de la propuesta es que incremente el número de diputados, pero hace otra serie de cambios y a mí me interesaría conocer cuál es la razón por la cual es necesario, según la iniciativa, incrementar el número de legisladores y hacer una distribución diferente de acuerdo con la realidad demográfica que hoy tiene Costa Rica. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos que nos hacen el honor de atendernos, oírnos, compartir con nosotros. Que tengan un día muy lindo. Sí, el objetivo principal, cuando hace 30 años yo propuse una cosa similar, no es aumentar el número de diputados. Eso es una necesidad para que se pueda llevar a cabo. Que ahora sería importante explicarla por qué. La razón principal es que tenemos un sistema que no es representativo. Tenemos un sistema en el cual elegimos por provincias y entonces en cada provincia los partidos tratan de poner en los primeros lugares de la lista a gente que representa los lugares más populosos, los cantones más populosos. Entonces tenemos una representación en la cual un cantón central de una provincia usualmente tiene 2, 3 y hasta 4 diputados, ahora que hay muchos partidos. En cambio, los cantones lejanos, hay cantones que nunca han tenido un representante desde el 49. ¿Como por 14 ejemplo? o 16 cantones que nunca han tenido un representante. Yo supongo que tengo que decirlo inventando, porque no leí la lista. Vi en el informe que hace esa comisión ese número de diputados. Pero, por ejemplo, yo no sé si los Chiles ha tenido alguna vez un diputado. O Upala o Huatus, o alguno de los tres. Por ejemplo, Nandayure o Turrubares no han tenido. Sí, hay cantones que nunca han tenido. Exacto. Y eso hace pero hay otra falta de representación. Cuando uno elige de una lista nacional, la persona no es el representante de un lugar. Hay dos formas de elección de diputados tradicionales, una por distritos y otra por representación de grandes conglomerados, de grandes listas. La de distritos, que llaman el sistema de Westminster, el de los ingleses, usualmente eligen una persona por cada zonita. Y entonces todos los diputados todos los ciudadanos viven en una zona. Y esa zona tiene un representante. Y la persona puede hacer campaña directamente en su zona. La gente lo conoce, sabe quién es. Este es mi diputado. Hay una idea de representación. Eso tiene un gran problema que el otro sistema resuelve. El otro sistema es el sistema que resuelve la proporcionalidad, porque si uno elige de unas listas grandes, entonces, digamos, Costa Rica fuera una sola provincia, todavía sería más claro, una sola lista, una lista nacional, en esa lista nacional se saca la proporción de los votos y ese número se asigna. Entonces hay proporcionalidad. Los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, inventaron un sistema mixto. Y por muchos años, cuando yo presenté mi proyecto, era el único que existía. Cuando yo lo presenté, yo no estaba en el gobierno, yo era una persona privada, pues estaba en interés de entrar en política. Lo presenté y tuve diputados que lo presentaron en el Congreso en el año 88, de mi partido Unidad Social Cristiana. Y entonces, esa presentación, desdichadamente, nunca fue aprobada y nunca fue aprobada. Después la volví a tratar de presentar cuando fui diputado y luché por ella, y siempre la cosa es que no se ha discutido el fondo de la importancia de mezclar estas dos listas, una que represente por representatividad y otra lista nacional que busque la proporcionalidad y busque un balance. Es distinta la forma como se hace eso en el proyecto actual que como se hizo en el mío. Yo creo que en el mío teníamos una mejor ventaja de que teníamos la seguridad de que los partidos tuvieran unos representantes nacionales.
que en este caso no puede ser que no se den, porque si un partido elige muchos representantes en los distritos, podría ser que no tenga ninguno de la lista nacional, aunque pueden repetir el nombre en las dos listas. Y entonces no hay seguridad de que cada partido tenga alguna representación nacional, que es importante para la gobernabilidad en el Congreso. Pero este tiene la ventaja de que mejora la proporcionalidad, porque da un chance mucho más grande a minorías de estar representadas al tener una lista de 84 diputados que establece la proporcionalidad, porque la proporcionalidad se establece en la lista nacional. Yo sé que a lo mejor estoy diciendo cosas que suenan muy complicadas, porque eso iba cuando referimos cuando uno está tratando de decirlo, pero la idea es muy sencilla. Un grupo de diputados, todos tienen el mismo valor, todos son iguales, pero unos salen de ser elegidos por una zona geográfica donde es más pequeña, donde la gente los conoce, donde saben que Juana o María o Pepe es el representante, y los otros salen de una lista nacional que establece la proporcionalidad, porque ahí se determina cuántos diputados le tocan a cada partido político. Yo sinceramente felicito a doña Abriel y al movimiento de Ciudadanos Ya, que ha llevado adelante esto, y espero que esta vez no sea el tema del número de diputados lo que venga a dar el traste con esta reforma, que me parece que es muy importante. Y pues, tal vez, no quiero abusar de hablar tanto rato, pero tal vez después sí me gustaría hablar del tema del grupo de diputados. No, y además para conocer por qué el número, que es, digamos, principalmente lo que más se ataca, pero José Miguel Villalobos ha expresado y ha hecho observaciones a esta iniciativa, no concentrándose solamente en el número de diputados que aumenta, sino precisamente en esa distribución electoral. ¿Por qué José Miguel Villalobos? Buenos días. Muy buenos días, y buenos días al expresidente Rodríguez, con quien siento un enorme honor de compartir esta mañana los micrófonos. En cuanto al número, para ir pasando ese tema, yo en el tema del número no estoy en desacuerdo que se aumente, y voy a dar algunas razones para ir pasando al tema de fondo. Desde el año 1871 tenemos un número cercano a 45 diputados, que eran además 12 suplentes. En aquella época, en la Constitución de 1871, el diputado que no llegaba a la sesión tenía un suplente que llegaba y lo sustituía. Eso hizo que cuando en el año 1949 se aprobara el texto vigente, se mantuvieran 45 diputados y 12 suplentes. En el año 1961 se reforma la Constitución actual y los suplentes se convierten, entre comillas, en propietarios. Entonces 45 y 12 suman 57. Esa es la historia de los 57 diputados actuales. Entonces podemos decir, sin faltar a la verdad, que desde 1871 no se ha aumentado el número de diputados en Costa Rica. E imagínense la cantidad y la proporción de incremento de habitantes que hemos tenido de 1871 a hoy, con lo cual la representatividad de la Asamblea Legislativa en relación con la población es cada vez menor. Es decir, es lógico que conforme se incrementa el número de diputados, se incrementa la población, se incrementa el número de diputados. Entonces yo no estoy en desacuerdo que se incremente el número de diputados. Me parece que eso es normal, correcto y adecuado. El tema de la reelección, que es otro tema que también está en el proyecto, que establece la posibilidad de una elección y 2 reelecciones, y luego tiene que abstenerse de participar en el proceso, no soy tan amigo de ello, pero tampoco me parece tan grave, siempre y cuando establezcamos una serie de controles para evitar que se utilicen los fondos públicos en beneficio de la reelección del diputado. Para ir limpiando dos temas que no me parece que sean los temas en los que haya que fijarse para oponerse o para respaldar el proyecto. Y paso al tema en el que, en una forma muy clara y precisa, don Miguel Ángel lo ha planteado. El tema de dividir la elección en 2 mecanismos, 42 diputados se eligen, uno por cada uno de los 42 distritos en que se dividiría el país, y los otros 42 en listas nacionales por proporción, tiene un terrible problema. El primer problema serio que tiene es cómo vamos a dividir el país en 42 distritos, porque son 42 distritos electorales los que se dividirían. Con eso vamos a tener de pensar en cantones, que es la geografía electoral nuestra y la que ha justificado, según indica don Miguel, que haya cantones que nunca hayan elegido diputados. Con esto va a ocurrir lo mismo, porque no es que se van a elegir uno por cantón.
no es que van a haber 81 diputados, 82 ahora con el distrito de Río Cuarto, sino que va a haber 42 diputados por distrito, con lo cual vamos a mantener que lugares como Nandayure o Hancha, que ha tenido diputado, pero no por la representatividad, sino por la persona en sí, van a seguir sin tener una representatividad. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que se elige uno. Eso indica que un partido político, y esto es lo más grave, puede ganar todos los distritos electorales por un 1% de diferencia y tiene 42 diputados de golpe. Eso aplasta la proporcionalidad por completo. Es decir, un partido político puede ganar los 42 distritos electorales por un 1 o 2% de diferencia y tiene 42 diputados. Y los demás partidos que obtienen un 1% menos en cada distrito no tienen un solo diputado por distrito electoral. Eso descuadra completamente la lógica electoral. Intenta, y que estoy consciente de que eso es así, forzar una gobernabilidad. Es decir, a la brava, tenemos que hacer este país gobernable y darle a un partido que puede haber obtenido el 25, 30%, 35%, le damos el 100% de la mitad del Congreso. Y si ese partido, por ejemplo, obtiene el 30% a nivel nacional y gana todos los distritos electorales, tiene el 30% de los otros 42, que son 19, más los 42 que tiene allí, hace que un partido político fácilmente, sin tener los votos, logre obtener la mayoría. Por eso ese sistema casi no existe en ningún país del mundo. Por ejemplo, en España, que se divide el país en zonas o en distritos, se eligen 3 por región y en algunos 2. Eso evita que un solo partido político pueda elegir todos los de los distritos electorales. En otros, los distritos electorales, por ejemplo en Inglaterra, el ejemplo que pone don Miguel, son mucho más. Por eso es que la Cámara en Inglaterra tiene más de 300 diputados. Entonces tampoco este país querría elevar el número de diputados tanto que los distritos electorales sean muy pequeños. En otros países, por ejemplo, permite que ciudadanos independientes sin partido político vayan a la elección de los distritos electorales. Aquí no. Es decir, el sistema costarricense, parodiando a Churchill, es el más malo de todos, con excepción de todos los demás. O sea, todas las demás propuestas que he escuchado, en opinión mía, son peores que lo que tenemos. Bueno, ¿podría un partido acaparar, Miguel? No, yo quisiera hacerle una corrección a don José Miguel. Como yo entiendo el proyecto y leyendo los documentos es así, y lo dice además en el cuerpo, la proporcionalidad se establece sobre la lista de 84 diputados. Ahí se determina cuál es la proporción. Si un partido tiene el 35% de los votos, solo va a obtener el 35% de los diputados. Si ya a los que obtiene del 35% 84, serían, no va a ser el número exacto, serían digamos 30, serían 28. Ya obtuvo 28 en los distritos legislativos, no tiene ni uno de la lista nacional. Y eso hace que se establezca una proporción. Esto sí hace una cosa, que crece el Congreso. Ese es el sistema alemán. Este proyecto es exactamente el sistema alemán. En el sistema alemán el número de diputados puede crecer en una elección para mantener la proporcionalidad. Entonces eso hace un ajuste. Eso está claramente establecido en ese proyecto. Entonces no es así como lo señala José Miguel. Bueno, ahora, eso es lo que dice el proyecto. Como yo lo leí. Sí, pero está bien. Como yo lo leí, lo que dice la explicación, y ponen el ejemplo, incluso hacen el cálculo de la elección de creo del 14, en que Liberación Nacional, la proporción que le hubieran tocado eran, no sé, 2 números, puedo decir, 14, y eligió 16 en los distritos, entonces no tenía ninguno de los nacionales. Eso es, como yo entiendo, y es el sistema alemán. Como yo lo había propuesto era distinto, yo establecía distritos en una época bipartidista. Tengo que considerar que era 88 cuando era bipartidista. Para ahora, lo que yo propuse en Altel, pues no sería tan atinente. Yo proponía 2 por distrito legislativo. Y la lista de los nacionales se determinaba independientemente, como lo que hizo el cálculo don José Miguel. O sea, se elegían por los distritos y luego los de la lista nacional le daban la proporcionalidad. Eso le daba a las minorías una chance mejor que el que tenían ahora, porque el cociente se bajaba, porque eran 27, no los 21 de San José. Entonces tenían más chance los partidos pequeños de aquel tiempo de tener una mejor representación.
Yo creo que este proyecto de ahora, para los números normales del caso, porque es muy difícil que alguien saque el 35% de los votos, pero gane en todos los distritos. No es tan fácil. En un sistema multipartidista es más fácil. No es tan fácil, porque es muy difícil. En las zonas del país, si uno hace los recorridos, han tenido diferencias. En la época, y lo han tenido ahora, el PAC era muy importante en la zona central cuando nació, no en las provincias. En el pasado la unidad era más fuerte en Guanacaste y Punta Arenas y Limón y menos en Heredia. Entonces hemos tenido siempre esas representaciones. Entonces eso no es tan fácil de que ocurra. Pero lo cierto es que la formación de la lista nacional crea esa proporcionalidad. Quisiera referirme a los otros dos temas, al tema del número. El tema del número es todavía más importante por tres cosas. Uno, porque como dice don José Miguel, eran 45 diputados propietarios, pero en la Constitución del 49 se establecía que crecería el número conforme vinieran los censos, o sea que automáticamente hubieran seguido creciendo. Eso se cambió en la reforma del 61 cuando se pasó a 57 y se eliminó. Si se hubiera dejado eso, hoy día tendríamos más de 225 diputados, si se hubiera dejado la proporcionalidad que establecía la Constitución del 49. Efectivamente, porque creo que era 1 por 30.000, una cosa así, hubiera crecido... 1 por 30.000 eran 45 cuando no teníamos 1 millón, y hoy tenemos 5 millones, tenemos más de 5 veces más. Entonces, ciertamente eso, y hoy día la otra cosa que la gente le preocupa es que dice, es que van a gastar mucho más plata, más diputados. Tenemos un Congreso carísimo, de los más caros del mundo en las comparaciones internacionales. ¿Por qué? Porque está lleno de asesores. Como no hay diputados, se llenan de asesores. Entonces, las funciones de diputados las están haciendo personas no elegidas, lo cual a mí me parece una cosa muy inconveniente. No hay diputados para que puedan cumplir con las comisiones que se requiere que trabajen en la Asamblea. Entonces, se tiene que delegar muchísimo el trabajo. Eso es algo muy inconveniente. Bajando el número de asesores, aumentando el número de diputados, se puede tener un Congreso que no sea más caro. Y eso me parece a mí que es algo que debe estar. Sobre la reelección, yo estoy muy a favor de la reelección. La falta de carrera parlamentaria hace que no haya continuidad, que no haya la institucionalidad que se guarda a través de que algunos vayan quedando. No es que automáticamente van a seguir, es que siguen si la gente los reelige, lo cual es todavía más importante cuando hay distritos, cuando la gente los conoce, cuando escoge directamente, porque esa persona va a tener que responderle a sus ciudadanos y buscar el voto. Entonces eso le da una continuidad a las tareas, pero además de darle una continuidad a las tareas, le da una posibilidad de una memoria más institucional, de que no vengan todos nuevitos a aprender cada 4 años, que se pierde un montón de tiempo, sino que hubiera el valor de la experiencia. Pero además, y permítame decir una cosa, nadie puede decir que un sistema de estos, cuando uno lo pone a funcionar, es perfecto, porque no hay sistemas perfectos. Pero además de que no hay sistemas perfectos, es muy difícil la discusión de cuál es el mejor, porque uno tiene que tener tantas variables en juego, que yo respeto mucho las posiciones que tienen otra visión, porque ciertamente es muy difícil poder predecir todas las consecuencias que va a tener un cambio. Lo que yo estoy convencido es que el sistema que tenemos ya no sirve para la situación que tenemos. Que si lo tenemos que hacer con distritos legislativos de 2 o de 3 personas en lugar de una, bueno, es una discusión muy inteligente, muy importante. Yo estoy de acuerdo en que eso es una discusión que vale la pena, pero que tenemos que tener mejor representatividad, que debemos dividir el distrito, los distritos yo los llamé congresionales en aquel tiempo, de congresionales o legislativos o electorales. Yo no los llamo electorales porque aquí hay un distrito electoral que es una circunscripción de votación que está en el Código Electoral, entonces ya ese nombre está para otra cosa. Pero entonces me parece a mí que el que sean 40 o que sean 50, que no coincidan con los distritos, con los cantones administrativos, es imposible que coincidan, porque hay cantones con 5.000 votantes y cantones con 200.000 votantes. Entonces no pueden tener la misma representación. Tiene que ser, las nuevas circunscripciones tienen que estar formadas por parte de un cantón cuando el cantón es muy grande, por 2 cantones o más cantones cuando los cantones son pequeños, o por un solo cantón cuando es más o menos del número. Que eso es un poco difícil y arbitrario de armar siempre, sí, eso es cierto.
y eso requerirá que haya una cierta tradición después de alrededor del distrito congresional o legislativo, como se llame, para que la gente vaya aprendiendo el uso de ese nuevo sistema. Que los cambios implican una necesidad de aprendizaje de los votantes, cierto. Que a la gente le da pereza eso, también es cierto. Que tiene derecho la gente de tener pereza y que no querer cambios para no tener que molestarse en tener que aprender una nueva cosa. Tienen derecho, pero busquemos que mejore el sistema. Sí, lo que se está buscando, entiendo, es la representatividad de los legisladores en el sistema. José Miguel Villalobos, estaba escuchando usted la argumentación. Me preocupan algunos temas. ¿No cree que que un partido vaya a acaparar? No, yo creo que por el multipartidismo, sí, básicamente. El hecho de que sea posible ya me parece peligroso, pero quiero referirme, aprovechando el tiempo, a la parte, yo diría, filosófica de la propuesta. Yo no estoy tan convencido que sea una buena idea que el ciudadano esté muy cerca del diputado desde el punto de vista electoral, por una razón filosófica, en mi opinión. Convertimos el diputado más que en un representante nacional con una visión país, lo convertimos casi que en un regidor con rango de diputado. Y eso me parece altamente peligroso. Al hacer esta Cámara, esto bicameral, en general, quiero referirme a la filosofía de aquellos que quieren llevar la elección del diputado tan cercana a una base electoral. Me parece que filosóficamente incurrimos en un error. Eso me parece bien en países muy grandes, pero en un país de 50.000 kilómetros cuadrados, tratar de que el diputado sea más un representante de una circunscripción le hace perder o arriesga perder la visión país, y convertimos el diputado en un regidor con rango de legislador. Eso me parece peligrosísimo, es un tema de un debate interesante. Segundo, lo alejamos del partido, porque entonces esa persona va a ir a buscar el voto peleando con sus propios compañeros de partido, va a ir a generar más la visión del diputado que va a arreglar cañerías, puentes y calles, y pierde la visión país. Entonces, filosóficamente debemos definir, ¿queremos una asamblea legislativa representativa de cada pueblo del país para los intereses de ese pueblo, o queremos unos diputados de visión nacional? Alguien podría decir, por eso estamos equilibrando. Yo creo que ese equilibrio es muy peligroso por las razones que indiqué, y no estoy convencido de que sea un buen mecanismo para un país pequeño como Costa Rica. Me parece que en países como Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, países más grandes, Estados Unidos, pues puede ser práctico y puede ser filosóficamente aceptable. En Costa Rica me parece peligroso. Y me voy a referir a un tema que comenta mucha gente. ¿Por qué no establecemos la lista preferencial y ponemos a la gente a escoger la lista que le pongan los diputados? Eso sería lo peor. Eso es malísimo. Eso es terrible. Pone a pelear o sea, si hay un canibalismo político, imagínense ya llevarlo a rango de que el compañero de partido esté haciendo campaña contra su propio compañero porque alguien está en el lugar 5º y el otro en el 7º y quiere ganar votos para que voten por el 7º o escojan no el 5º. Ese canibalismo está haciendo mucho daño. Y creo que el fondo, el inicio de esto... Si me dejas sobre eso mismo, claro que sí, don Miguel. Tiene otra desventaja terrible, que es que la gente que al final vota por el voto preferencial usualmente en todos los lugares es poquitísima. Entonces son unos pocos los que deciden en qué lugar se colocan, y son gente que no necesariamente es la gente más capacitada para tomar esa decisión. Bueno, entonces eso es un problema serísimo. Yo lo he visto en la práctica en países donde funciona y muchos lo han quitado después de que lo han puesto. Así es. Ahora, y termino con esta idea. ¿Por qué será que para algunos el país se ha vuelto políticamente ingobernable? ¿Por qué? Para generar, digamos, una propuesta de si hay necesidad de cambiar las estructuras constitucionales de los poderes, o en este caso el poder legislativo. Me parece que hay que hacer un análisis más profundo que simplemente decir, como han dicho algunos, el país se volvió ingobernable. Primero, la democracia es menos gobernable que la dictadura. Hay que partir de esa base. Es más fácil gobernar en dictadura que gobernar en democracia. Eso sobre todo para el dictador. Para el dictador es muy sencillo. Claro, cuando se le viene encima el pueblo ya no se vuelve tan gobernable. Pero en principio la democracia, por principio, es compleja gobernar. ¿Por qué antes Costa Rica era tan sencillo gobernar? Entre comillas, sencillo. Teníamos partidas específicas. Con eso el partido de gobierno tenía un instrumento facilísimo para, entre comillas, comprar a la oposición. Segundo, había un régimen cuasi bipartidista. No siempre fue así. Las elecciones del 74 establecieron más partidos en la Asamblea. Era relativamente, pero era casi que una regla. Tercero, y esto era muy importante, no había sala constitucional.
es muy fácil gobernar cuando los controles sobre la acción del poder son más laxos. Entonces decimos, es que antes se podían hacer cosas, antes el Ejecutivo gobernaba y la sala estorba. No, la sala no estorba. Lo que pasa es que la costumbre de querer gobernar a troche y a moche hacía que era muy sencillo aprobar las cosas. Creo que el sistema de la Contraloría General de la República antes no objetaba nada, ahora objeta todo. O sea, hay una serie de mecanismos que van más allá, obviamente, del sistema de elección de diputados. Me parece que en aras de hacer más gobernable la democracia costarricense, este no es un instrumento adecuado para eso. Y creo que estamos queriendo forzar, darle más poder al partido que obtiene los votos en la Asamblea Legislativa para sobredimensionar esa representación. Que es lo que usted manejaba, que se podría... En Hungría, en México, en Francia. Que dice don Miguel, sí, ahí tenemos una discrepancia. Sí, en Hungría, en México... En un sistema, en este momento, multipartidista. En Hungría y en Francia, por ejemplo, en Hungría y en México, y podría citar otros países, el partido que tiene la mayoría absoluta le suman más diputados de los que tendría derecho proporcionalmente para forzar, sobredimensionar la gobernabilidad. En Francia, por ejemplo, si hay segunda ronda, el partido que va a la segunda ronda y gana, le dan un número mayor de diputados que los que tuvo. Son instrumentos de ficción para forzar gobernabilidad. No estoy para nada convencido que eso sea bueno. Coincido plenamente con don Miguel. Primero, reconocerle que ha sido una persona que desde la cátedra universitaria, desde la acción política, desde la Asamblea Legislativa, desde la Presidencia, ha abierto el espacio para que esto se debata. Y eso es un reconocimiento personal de su calidad profesional, de su calidad humana, y además de algo que lo ha reconocido a él siempre, el principio de tolerancia. Es un hombre que siempre ha abierto los espacios para el diálogo, y es un reconocimiento personal que quiero hacerle aquí en su propia presencia, porque no siempre observamos políticos y profesionales con esa visión y respeto a las ideas. Me parece que es la oportunidad para abrir un debate nacional donde personas como don Miguel y otros podamos expresar las ideas. Es un proyecto que apenas está puliéndose, aunque ya tiene pues una forma adecuada, para abrir el debate de si esto es lo que realmente queremos. Bueno, se convocaban sesiones extraordinarias. Exacto. Entonces quiero aprovechar ese reconocimiento. No creo que esté tan listo como para ya ni votarlo ni rechazarlo, pero creo que sí requiere pulirlo mucho más y abrir un debate mucho más amplio al respecto. No sé si ya están listos los comentarios de Miguel Ángel para ya tener su reacción. Me avisan si ya están listos los comentarios, porque ustedes han generado opinión dentro de las redes sociales. No sé si ya están listos. Vamos a quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión los tendrán en pantalla, quienes nos siguen por la 101.5 FM Costa Rica Radio los van a escuchar. Marcos Adrián Méndez y Baja comenta lo siguiente: demasiado, más bien deberían de ser menos. Alan Demo 107 comenta: el problema es la calidad de los legisladores, los cuales en mucho dista y opaca a la cantidad. Al no tener calidad, no necesitamos cantidad. A modo de ejemplo, los actuales no los elegimos ni siquiera por perfiles, sino por bandera, y nos meten gato por liebre. Hoy solo 7 salvo, 7 de esos legisladores se refiere. Javier Espinosa Rojas opina: ¿qué les parece a los panelistas la opción de eliminar el Congreso y evolucionar a un sistema de democracia participativa para la toma de decisiones por medio de referendo, considerando que existe la tecnología para poder votar entre ciudadanos todas las nuevas leyes? Bueno, esta es la opinión de Javier Espinosa. Olman Mata dice: más que cambios de representación y cantidad, debería cambiarse el artículo constitucional sobre los requisitos para ser diputado. Obligatoriamente, un diputado nacional debería ser una persona preparada con estudios de educación superior que le permita legislar. Terra nos expresa: ¿por qué a los asesores se les paga igual que a los diputados? ¿O es que son miles de asesores? ¿Cuántos son muchos? Eso dice Terra. Reacciones sobre estas opiniones y seguir con el diálogo. No, en primer lugar quiero agradecerle a José Miguel sus generosas palabras. Yo creo, don José Miguel, que el tema de que la lucha, de que se municipaliza la asamblea, lo cierto es que es ya municipalizada. En la práctica real de la política, cada partido político
va a escoger sus candidatos a diputados. ¿Cómo los escoge? A través de elecciones locales, distritales, cantonales. Esas elecciones distritales y cantonales que conforman las asambleas nacionales de los partidos se basan en temas locales. La diferencia es que esa municipalización es solo de algunos lugares y no de otros que no entran en juego y que son más bien usados y manipulados. A mí me parece que eso es una cosa que se cambia muchísimo teniendo distritos legislativos establecidos con poblaciones similares unos y otros. Y eso ya da una representación distinta y se compensa con una lista nacional. La visión de que debemos tener una lista nacional, que está también en algunas de las preguntas y que tiene que ver con esto de las calidades y los requisitos para ser diputado, pues aquí se ha expresado. Hace unos años don Rolando Laclé planteó que fuera solo una lista nacional y que de esta lista nacional por proporcionalidad se escogieran los diputados, lo cual lleva a un dominio mayor de los partidos, ciertamente, y lleva a una lista donde se puede dar una representación tal vez más seleccionada. Pero hace muchos años, don Mario Sancho nos recordaba, hace muchas décadas, que la Asamblea Legislativa es una representación del país, no es una representación del grupo de los que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad, no es una representación del grupo de los que hemos tenido la suerte de podernos haber labrado una vida en la cual le dediquemos más horas a la reflexión sobre los temas públicos. Es una representación de todos los ciudadanos y debe haber, como en la ciudadanía, de todo. En esa Asamblea Legislativa. Ese es el crisol donde se viene. Y la otra idea de que podemos ir a el sistema puramente de elección de los ciudadanos todo el tiempo, como si estuviéramos en el agro ateniense, votando por la computadora, pierde lo que es la democracia. La democracia es discusión inteligente, no es solo regla de la mayoría, es discusión inteligente. En la representación los representantes discuten y cambian. Aquí don José Miguel y yo estamos compartiendo y yo tengo que aceptar argumentos muy buenos que él da. Y yo sé que él acepta argumentos tal vez no tan buenos que yo doy, pero uno va creando y va saliendo algo distinto que lo que se empezó a discutir. Y eso es el proceso de formación de las leyes. Cuando es solo decir sí o no, eso se pierde. Y entonces es imposible el manejo. Eso es el manejo de los grupos populistas que pretenden que el líder se contacta directamente con el pueblo, interpreta al pueblo y no necesita tener ningún intermediario como una asamblea legislativa. Eso es una visión que desdichadamente no es factible. Tal vez en el futuro lleguemos a tener alguna tecnología que hoy no tenemos, yo no puedo decir que no, y podamos entonces a intercambiar etéreamente en el aire y en el aire se conformen las ideas y salga algo nuevo sin que tengamos que estarlo discutiendo y hablando como nosotros tres hoy aquí. Pero por hoy no contamos con eso. Mario Sancho, tal vez para comentar ese tema porque hay varias reacciones. Mario Sancho en 1935 escribió exactamente lo que cita don Miguel, con algo muy interesante. También don Mario Sancho decía: siempre han dicho que el Congreso actual es el peor de todos. Y si nos íbamos a ver los periódicos de 1890, nunca el Congreso ha sido peor. El de los Hermenegildos de los 20. Hermenegildos y Hormidas de 1920. O sea, siempre el Congreso, el actual, siempre es el peor. Y si nos vamos para atrás es lo mismo, porque la gente tiene esa visión errada de que todo tiempo pasado fue mejor, porque siempre se recuerda del pasado lo bueno y se va olvidando lo malo. Tengo dos comentarios, pero tal vez es importante escucharlos y los analizo globalmente. No, más bien reacciones de ustedes sobre varias de las sugerencias. Hay una persona, me parece que es Javier Espinosa, que dice: ¿qué les parece eliminar el Congreso y evolucionar a democracia participativa? Esa es una de ellas, ¿verdad? Y bueno, casi bastante, varios de ellos coinciden en la necesidad de que haya personas preparadas, más que calidad de personas aquí. Pero vamos a ver, es que coincido plenamente, el Congreso es una representación del país, con sus hormidas, hermenegildos y gente capacitada y no tan capacitada. No es un Senado, un cenáculo de iluminados, por decirlo así, donde
llegan filósofos o doctores en economía o en derecho, que además tampoco garantizan necesariamente que sean ni los más representativos ni los que tengan mejor calidad. Ni los que tengan la razón. Exacto. Y ahora, porque vivimos en medio de la ignorancia. Ahora, el tema que plantea don Javier, que ya don Miguel algo refirió, el referendo. Yo le llamé Gobernar por referendo. Cuando daba clases de Derecho Constitucional, la democracia del excusado. Porque la gente pensaba que era tan sencillo como agarrar una laptop, bueno, ahora serían un celular, y entonces le pasan día a día. Hoy, a partir de las 3 de la tarde o de las 4 de la tarde, se va a deliberar esto. Vote. ¿Está a favor de legalizar la marihuana? Sí, no. ¿Está a favor de legalizar el aborto libre? Sí, no. ¿Está a favor? Entonces, o en contra. Y entonces la gente, yo lo decía en broma, sentado en el excusado, como agarra su celular hoy y va marcando, ignorando lo que don Miguel con gran claridad ha dicho. La democracia, más que decisión, es deliberación. La decisión es un tema, y ahí estaba Carl Smith, el teórico fundamental del decisionismo. Smith, el ideólogo de los nazis, decía, lo que importa es decidir. No, en democracia es más importante deliberar. Claro que hay que decidir, pero si usted privilegia la decisión sobre la deliberación, mata la democracia. Eso es terriblemente peligroso. Y una frase para ilustrar, creo que podríamos resumir de lo que estamos hablando. Antonio Machado tenía una frase de esas geniales cuando dijo, tu verdad, vamos a ver, la verdad, ven, vamos juntos a buscarla, la tuya, guárdatela. Eso es deliberación. No es pretender ser el dueño de la verdad, porque si no vamos a deliberar, si no vamos a discutir, si no vamos a intercambiar ideas y cerramos totalmente la posibilidad de diálogo, que no implica que no se cuestione. Tampoco hay diálogo si todos estamos de acuerdo por completo. El diálogo y la deliberación se produce porque hay discrepancia, pero la discrepancia tiene que ser creativa. Y por eso pretender, no sé, escoger un grupo de personas y darles todo el poder, porque supuestamente son los iluminados, me parece terriblemente peligroso. Dios guarde. Por eso, pero oyendo las propuestas de ustedes, también llaman la atención porque oyendo las posiciones de ustedes, bueno, había un proyecto precisamente, el más reciente, que también generó muchísima reacción, a propósito de la Comisión de Notables, en torno a que no se le pudiera hacer enmienda, cambios a los proyectos que vinieran del Ejecutivo. Bueno, ese será discusión para otro momento. En lo que yo no tengo ningún inconveniente. A mí me parece que hicieron una tormenta en un vaso de agua. Si no les gusta, lo votan en contra. Y si quieren aprobar otra cosa, aprueban otra cosa. El que ese proyecto, si no lo quieren así, no lo aprueben, no lo aprueben. Quieren otro de otra forma, quieren ese cambiado, apruébenlo. Tienen todo el derecho, no les estaban limitando en nada. Eso existe en muchos lugares y es una manera de guardar la integridad de un proyecto. Ok, si esta cosa fundamental que tiene estas cosas se le cambia, pues sale un gallo gallina que va a ser muy complicado. Entonces no lo cambien. Era una cosa que además no tenía las implicaciones de autoritarismo que se señalan, porque tenía la Asamblea Legislativa de decir, no quiero pero quiero que yo propongo y lo apruebo. Y no había ningún inconveniente. Yo nunca entendí la discusión. Bueno, ya José Miguel Villalobos va a tener la reacción porque está en desacuerdo. He externado que me pareció una absoluta torpeza presentar un texto, un documento que iba a generar esa tormenta, no sé si en un vaso de agua o era necesaria la tormenta. Me parece que el instrumento del veto lo tiene el Poder Ejecutivo cuando le aprueban, le modifican un proyecto de una forma que le desagrade. Y era innecesario, creo que todos en eso estoy de acuerdo. Terminaron coincidiendo. Estoy de acuerdo en que no era lógico presentarlo, no era lo mejor que hacer, pero que no era importantísimo, que no era lo que aquí trataron de decir. Yo nunca le vi qué consecuencias podía tener para que fuera tan no terrible. Era un golpe de Estado. No era nada. Bueno, muchísimas gracias al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y también al abogado José Miguel Villalobos por ponernos en perspectiva una iniciativa que se encuentra en este momento en sesiones extraordinarias, convocada, y que ha generado muchísima discusión en las redes sociales sobre el aumento de diputados, pero también la distribución de cómo se elegirían esos diputados. Informarles nada más que efectivamente se confirma, un equipo de nosotros está desplazándose, que la diplomática reconocida por el gobierno de Costa Rica, así designada por
Juan Guaidó tomó la embajada de Venezuela en nuestro país. Esa información está en desarrollo y estaremos informando más adelante. Vamos a una pausa, ya venimos con el tema de la primera o el primer encuentro, el primer encuentro de la Iglesia Católica que el Papa Francisco convocó, la cumbre antipedofilia que se está en este momento realizando y que, bueno, sobre la cual nosotros vamos a tener análisis y distintas posiciones. Vamos al estudio principal. No, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya venimos con más aquí en la revista. Quédese con nosotros. Frick está pensando en invertir en un